12 años atrás nosotros comenzamos en El Salvador este ministerio. Nació en el corazón de Dios. Yo viví en Colombia 8 años, trabajando en las calles de Medellín. Y al volver a El Salvador después de 8 años me encontré con un crecimiento de las maras dominando todos los sectores de la sociedad. Obviamente los más vulnerables, que son los niños y las mujeres, y en los barrios más pobres. Nosotros somos del este de San Salvador, Soyapango. El Gran San Salvador, la capital, tiene 2 millones de habitantes, 7 municipios unidos, y los 4 municipios más violentos están al este de San Salvador. Ahí está Soyapango, Ilopango, San Martín y Ciudad Delgado. Nosotros estamos concentrados ahí, haciendo un ministerio con la ayuda de Dios y con el favor de Dios en medio de la Mara 18 y la Mara MS. Ahí nos plantó el Señor. Nuestra iglesia está en Soyapango y desde ahí movilizamos la iglesia hacia las comunidades, hacia los barrios pobres, a predicar un evangelio de las 2 manos. Con una mano se satisfacía la necesidad espiritual de las personas a través de la palabra de Dios y los principios y valores cristianos, y con otra mano la necesidad física del hambre, de la medicina, de las necesidades de la gente. Han pasado 12 años, tenemos 4 comunidades que hemos adoptado, más de 480 niños registrados en el programa, y esto se sigue creciendo. 3 años atrás Dios ya nos permitió abrir el primer orfanato, que fue lo que teníamos en Colombia. En Colombia a mí me invitaron para ayudarles a hacer un programa didáctico, pedagógico, porque mi primera profesión es maestro. Y al llegar, Dios me cautivó de tal manera y el ministerio tenía tal necesidad que los 6 meses o el año por el cual yo fui invitado a servir en Colombia se me hicieron 8 años. Esos 8 años me cambiaron la vida, me cambiaron la perspectiva y Dios me cautivó a las misiones para siempre. Ahora estamos sirviendo en El Salvador y también en Perú simultáneamente, pero nuestra base está en El Salvador. ¿Cómo ha funcionado esto, hermanos? Con el favor de Dios, con el toque divino de Dios para muchos de nosotros, porque tuvimos que sacudirnos de las bancas y salir a la calle y ministrar en la calle. Y vamos a los lugares donde asusta, donde muchas veces ni la policía tiene acceso porque es altamente peligroso. Ahora, no somos los superhéroes, no somos los superhombres y supermujeres. Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro sustentador, y por su favor y por su misericordia entramos y salimos de los lugares donde ministramos. Él es bueno, Él nos protege y Él es un papá responsable de nosotros. Entonces el ministerio se hace porque el Señor está con nosotros. Pedimos de sus oraciones, pedimos que ustedes estén cerca de nosotros. Pueden ver en internet nuestra página web y tener toda la información que quieran. Hay muchas maneras de cómo se pueden involucrar. Doy gracias a Dios por esta tarde, por la preciosa oportunidad de compartir hoy con ustedes y porque vamos a compartir la palabra también. Entonces yo le voy a invitar ahora que ahí donde está nuevamente cierre sus ojos y le diga: Señor, háblame, que quiero escucharte esta tarde. Padre, en esta tarde ya, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque tenemos vida, Señor. Y nuestra vida no es cualquier vida, es vida abundante en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ese es el regalo que tenemos. Y nos has dado tu amor y nos has dado la revelación de tu amor en tu Hijo. Y tenemos una responsabilidad como hijos tuyos, como coherederos de todo lo que el reino implica. Permítenos, Señor, en esta tarde escuchar tu palabra, tener oídos para oír y ser hacedores, Señor, de lo que hoy escuchemos. Gracias, Señor. Habla, porque tu siervo escucha. Habla, Señor, porque tenemos hambre y sed de justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo voy a invitar que vayamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 2. Amén. Amén.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En los primeros versículos, hermanos, vemos un tumulto, un complot. Y está hablando de los tiempos. Es un salmo de David, es un salmo profético. Y está hablando de Jesús, de los tiempos, cuando iba a ser presentado frente a Herodes, frente a Pilato, frente a los altos sacerdotes, al alto liderazgo de la religión en turno. Y todos estaban confabulados y todos se estaban uniendo para poder acabar con el Hijo de Dios, con el ungido de Dios. Era el plan. Y se unieron, pero no solo es un mensaje, hermanos, para ese tiempo de Jesucristo, cuando fue condenado por la religión en turno y por el gobierno en turno, sino también es un mensaje para hoy, para nosotros. Los tiempos, da terror y da horror ver las noticias en la televisión, ver las noticias en internet y darnos cuenta cómo las naciones, cómo los gobernantes de esta tierra, cómo los muchos líderes que se hacen llamar cristianos le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y se están amotinando, se están uniendo, están confabulando para atacar las verdades eternas de Dios y la palabra de Dios y al ungido de Jehová. Nosotros estamos yendo a Perú y en Perú ahorita están en el momento crítico. Si ustedes se han enterado que Perú quiere pasar una ley donde va a meter en el sistema educativo, en la parte de las ciencias naturales, que no hay género y no se va a hacer la parte de enseñarle a los niños desde la primaria que ya no se va a hablar de varón y hembra, sino que se va a hablar de una libertad de género y quieren enseñarlo desde las escuelas, desde la primaria. Y ahí está el pueblo cristiano levantándose y haciendo marchas y nadie los toma en cuenta, porque el infierno se ha levantado para atacar directamente los principios bíblicos que prevalecen. ¿Esto es nuevo en Latinoamérica? Sí, pero ustedes el año pasado tuvieron también un problema aquí en los Estados Unidos. La Suprema Corte le falló y dio a favor de un decreto que también afecta la vida de nuestros hijos, la vida de la familia cristiana, los valores cristianos. Y vemos que todo esto se está entretejiendo, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a manejar esto? Porque ¿qué herencia le vamos a dar a nuestros hijos? En Europa no se diga, yo trabajo con muchos alemanes, el 70% de mis voluntarios son alemanes. Trabajamos con mucha pedagogía social porque el trabajo que hacemos es reeducativo en las calles de San Salvador y en las calles de Colombia para sacar a los niños de la droga o de las maras o de los grupos al margen de la ley. Entonces se usa mucho la pedagogía social. ¿Qué pasa? Yo tengo un amigo que es colega, pero es mi amigo personal. Él me ayudó por años en Colombia y él nos ayudó a fundar 4 orfanatos allá en Colombia. Él es educador de profesión, es pedagogo. El año pasado yo lo visitaba en su casa allá en Alemania y ahora él es subdirector de una escuela allá en Alemania. Y él me decía: Daniel, no sabes la presión que tengo desde el gobierno, porque los currículums ya los cambiaron, porque ahora igual en la clase de biología no podemos enseñar de varón y de hembra, tenemos que hablar de la diversidad de género y el niño debe de escoger qué es lo que quiere. Y me dice, y eso ya está aprobado en la ley desde el Congreso alemán, y yo como director o como subdirector tengo que aprobar esos currículums. Me dice, no puedo, como cristiano yo no puedo. Y tengo en contra la mitad de mi equipo de trabajo que sí apoya estas propuestas. Entonces es una pregunta, hermanos, que nos está haciendo el salmista cuando introduce este salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es lo que está pasando actualmente.
Los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, los que tienen el poder, se están uniendo y quieren atentar y destruir las verdades eternas de Dios. Ese es el contexto, hermano, actual que tenemos mundial. Porque no es solo europeo, no es solo americano, es latinoamericano y está en todas partes. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está la iglesia cristiana para levantarse y ponerse en la brecha y para decir basta? Cuando los que tenemos la verdad somos nosotros. Cuando los que portamos la verdad de Cristo y la salvación y el regalo eterno de la vida eterna somos nosotros. ¿Por qué, dice el salmista, se amotinan las gentes? ¿Por qué los gobernantes se han unido y quieren irse en contra de Jehová y su ungido? No es fácil, hermanos, gobiernos ateos que nos están gobernando. Nosotros fundamos esta ONG. Surgió como ministerio de nuestra iglesia hace 12 años. Nos dimos cuenta de la necesidad de hacer el ministerio de misericordia de nuestra iglesia una ONG para poder expandirnos con más fuerza y afectar más los espacios de la sociedad. Llevamos los estatutos, escribimos los estatutos, los discutimos con el liderazgo de mi iglesia, los presentamos al gobierno y lo primero que el gobierno dijo, no se los aceptamos. ¿Por qué? Porque en sus estatutos dice que usted va a ocupar la Biblia como libro de texto y que usted se va a hacer llamar una ONG cristiana. Tenemos gobiernos ateos en El Salvador, tenemos gente atea en El Salvador que no cree en Dios, que tiene en poco la verdad de Dios. Tardó 2 años, hermanos, y 3 meses que nos aprobaran los estatutos, porque peleamos. Y peleamos, y no le voy a decir que nos fuimos a agarrar con la gente, dime que te diré. Peleamos en oración, en ayuno, en buscar del Señor. Señor, esto es lo que queremos. No podemos hacerlo solo a la manera humanista, porque ya todas las organizaciones con las cuales hemos visto, lo que trabajan es el humanismo. Lo que trabajan es una ayuda social. Nosotros, y yo siempre le digo a la gente, por ir a las comunidades, por ir a los pobres, por ir a los niños de la calle, que usted le lleve una comida, que usted le lleve un pan, que usted le lleve un yogur, una chocolatina, eso es el gancho nada más. Tienen años de existir los niños en la calle, tienen años de existir los pobres en El Salvador y en Latinoamérica y no se han muerto de hambre. No es por una comida que ellos van a dejar de estar o no, de no estar con nosotros. Ese es un gancho, solo para acercarnos a ellos. Nuestro deseo es compartir y hablarles de ellos, de Jesús. Nuestro deseo es acercarnos, crear puentes con ellos, de acercarnos, de nosotros bajarnos, hermanos, de llegar hasta la persona y no estar siempre en el pedestal y llegar a este lugar donde yo pueda ponerme en el nivel de él y decirle, somos iguales. Tú y yo somos iguales. La única diferencia, lo único que nos hace diferente es que yo tengo a Jesús en mi corazón y Él me da paz, Él me da gozo, Él me da vida abundante y tú no la tienes. Esa es la única diferencia. Pero de ahí me puedo bajar del pedestal y tengo carne. Tengo este material humano defectuoso que se llama carne, que siempre me va a hacer temblar y me va a hacer asustar. Pero Dios me sostiene. Entonces tengo que bajarme a este nivel para poder hablar con estos muchachos, con estos pandilleros y poderles decir que Jesús todavía es la respuesta. Pero para que eso se lo podamos decir, tiene que haber sido respuesta en nuestra vida. Tiene que haber operado un cambio que generó una transformación de mente y corazón para poder llevarlo a estos grupos tan violentos. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se unen? ¿Por qué los gobiernos, hermanos, en este tiempo están de esta manera tan violentamente atentando contra las verdades de Dios? ¿Por qué le estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Por qué se está atentando contra el ungido de Dios? Al final dice, en el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es como quebrar. Queremos quebrar la verdad de Dios. Queremos diluirla, hermanos, con verdades a medias. Y no se puede.
No se puede. La transformación de las personas va a venir desde adentro y desde hablar la verdad pura, la verdad del Evangelio y no cosas a medias. Nosotros usamos mucho la pedagogía, mucho la psicología y mucho la sociología, porque son las tres áreas que trabajamos en el corazón y la mente del ser humano, pero esas son herramientas nuevamente. Lo que prevalece es confrontarlo con la verdad de Cristo. Lo que prevalece y va a ser un cambio en la vida de un criminal, en la vida de un niño rebelde, en la vida de un matrimonio que está a punto de separarse, en la vida de aquellos que se han alejado de Dios, es que les contemos las verdades tal como están en la Biblia y que sean una vivencia en nosotros para poderlas compartir. Yo no puedo ir a hablar al otro de algo que yo no estoy viviendo. Yo no puedo ir a desafiar al otro de algo que no me ha desafiado mi vida y me la ha transformado. Desde ahí, hermanos, el trabajo que hagamos y el trabajo que usted haga, porque todos tenemos trabajo para hacer en la obra del Señor. Y en este tiempo más estamos en crisis. Los valores, hermanos, han llegado a un nivel de crisis donde ya no se sabe a nuestros hijos qué se les va a modelar, porque en las escuelas se les está hablando lo contrario a la verdad de Cristo. El lugar más seguro de sus hijos es la casa. Pero ¿cómo está educando usted a sus hijos? ¿Cómo usted está plantando la semilla en sus hijos? Y muy bonita, me gustó la alabanza que cantamos al principio, que hablaba de yo y mi casa serviremos a Jehová, y en mi casa, fabuloso, allí debe de comenzar, en mi vida y en la de mi familia. Y yo debo de afianzar y debo de asegurar a mi casa que está alineada con la verdad de Dios. El mundo no nos está ofreciendo la respuesta. El humanismo, hermanos, ha quitado a Dios de su señorío y de su reino y ha entronado al mismo hombre como Dios. Y Romanos 1 es una verdad en este tiempo en medio de nosotros. Y ya no importa en qué país estemos. Todo se copia. Lo que se inventan por el norte o se inventan por Europa, termina en Latinoamérica también. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y como pueblo cristiano, ¿cómo nos estamos levantando en medio de esto? ¿Cómo estamos cuidando a nuestros hijos? Porque igual el currículo no lo van a cambiar. El currículo no se va a cambiar. Pero ¿cómo le hemos enseñado a nuestros hijos y que nuestros hijos tengan principios y se puedan parar en medio de un mundo en crisis? En medio de un mundo en crisis, y que seamos obedientes al Hijo de Dios. Porque si conocemos a Jesús y es vivencia en nosotros, es vivo, su palabra es viva en nosotros, tenemos autoridad, no solo para hablar a nuestros hijos, sino también afuera. El que mora en los cielos se reirá, versículo 4. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Los incrédulos, hermanos, la gente que está allá afuera, que están gobernando, que están liderando, siempre se van a ir en contra de los hijos de Dios. Y en Latinoamérica yo eso lo veo más marcado que en los países europeos o Estados Unidos. Nosotros precisamos de visas para ir a Perú, porque no tenemos entrada como salvadoreños directamente al Perú. Entonces hay que ir a tramitar visas. Es bien complicado porque necesitamos una carta de invitación desde Cancillería, allá en Lima. Nos llega la carta, luego la presentamos a la embajada de Perú en El Salvador y comenzamos todo un proceso de tramitar nuestras visas. El año pasado íbamos 6 salvadoreños con 20 americanos. Los americanos eran médicos que viajaron de acá hacia Lima, doctores que iban a hacer brigadas médicas, y nosotros llevábamos toda la logística para ellos. Yo voy, presento el paquete de mi equipo, éramos 6, y cuando me presento al cónsul, hermanos, literalmente se burlaba. O sea, viendo sobre los hombros y teniendo en poco lo que podíamos ir a hacer nosotros allá a Perú.
Y el hombre me dijo con mucha arrogancia y con mucha prepotencia: ¿y qué puede un salvadoreño darle a Perú si ustedes tienen más problemas que nosotros los peruanos? ¿De qué manera usted me va a decir que va a ir a hacer algo a Perú si aquí están cocinados? Y me lo decía con risa, con burla. Y yo en mi mente le decía: Señor, porque dan ganas de agarrar usted todos sus documentos y decir: me voy, ya no quiero ni tramitar visas. ¿Qué dice ahí? El versículo 4, hermanos. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Yo le dije: Señor, dame gracia y dame paciencia, y dame paciencia, por favor, para que no me enoje por la arrogancia y no por la ignorancia, hermanos, porque no son ignorantes, es gente estudiada. Y yo le dije: yo le voy a decir una sola cosa, señor cónsul. Usted tiene toda la razón cuando dice que en nuestro país estamos muy mal, y lo estamos muy mal. Pero yo quiero que sepa que ya son 7 años de estar viajando a Lima, al norte de Lima, donde está la pobreza extrema, y todavía es preventivo el trabajo que podemos hacer en su casa. Aquí ya es curativo y va para largo, y ya no sabemos cómo manejarlo porque nos equivocamos en el momento que tuvimos que haber hecho el trabajo. Ni la iglesia ni el gobierno hizo su parte. En Lima todavía es preventivo, y nosotros que tenemos ya la experiencia dolorosa podemos ir a ayudar a su gente. Y él se me quedó viendo así. Ah, entonces sos evangélico, me dijo. Como evangélico vas. Yo le dije: y como evangélico llevo verdades que aplican para El Salvador y aplican para Perú también. Y quiero que entienda que no llevo religión porque no soy religioso. Llevo la verdad de Dios, y a través de principios que dice que no robe, que no mate, que ame a Dios sobre todas las cosas, que honre a su padre y a su madre. Eso es lo que vamos a llevar a Perú para que su nueva generación de muchachitos cambie y entienda y no se vuelvan mareros. Hermano, el Señor está con usted, y el Señor se va a reír de los cielos, de todos esos bocones, de todos esos arrogantes que vienen y quieren dañar lo que Dios ha puesto en su corazón. Y nos dieron las visas a todos y nos fuimos. Pero debemos de estar conscientes y debemos de estar parados sobre la roca de nuestra salvación, porque el humanismo siempre va a estar unido de cualquier manera para atacar al Hijo de Dios. El infierno se va a unir con gobiernos, con poder, con autoridad, para atacar, hermanos, la verdad de Dios. Se unen. Nosotros tenemos ya 12 años de estar en El Salvador, y 12 años que hemos visto el fruto. Y el fruto porque Dios es fiel y Dios es bueno, y porque nosotros hemos sido obedientes a lo que Dios nos ha dado en el tiempo que nos los ha dado. Dios demanda nuestro corazón y demanda obediencia. Pero Dios es el que da, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora hemos visto frutos. Mareros se han bautizado, han cambiado. Jóvenes de la calle han sido transformados y ahora son otras vidas. El gobierno lo vio. Un día recibo una llamada del ministro de Defensa de nuestro país. Me dijo: yo necesito entrevistarme con usted. Nosotros en Soyapango, él allá arriba en el alto gobierno. Yo le dije: ¿puedo llevar a 2 personas más? Porque no quiero ir solo. Me dijo: pues tráigase a quien quiera. Me llevé a mi pastor general y me llevé a otro amigo. Nos fuimos los 3 para la reunión. Hermanos, pasar todos esos cinturones de seguridad para llegar a donde estaba este hombre era impresionante. Llegamos casi desnudos lo requisan a uno para entrar, le quitan celulares y todo, y llegamos a entrevistarnos con ese hombre. Estábamos ahí con él. El hombre me dijo: ¿usted sabe quién soy yo? Yo le dije: pues me dijeron, yo no lo conozco. Realmente yo no me entero muchas veces de las cosas de mi país en cuestiones de quién gobierna y quién deja de gobernar. Me dijo: yo soy el ministro de Defensa y estamos lanzando la nueva propuesta del gabinete que va a ser del gobierno entrante. Necesitamos hacer una propuesta muy urgente con esto de las maras. Y nos contaron de su trabajo entre las 2 maras.
Y entonces me dijo esto: yo quiero decirle algo y se lo voy a decir directo. Yo tengo, y habló en singular, yo tengo el poder, yo tengo los contactos y yo tengo el dinero. Usted tiene el programa, unámonos. Literalmente, hermanos, y con mucha pena, yo me reí. Yo le dije: le puedo regalar el programa, se lo puedo imprimir, puedo venirle a entrenar a su gente, pero mientras no tengan el corazón de servicio y no tengan el corazón de ayudar a los otros y sacrificarse por los otros, nada de esto le va a funcionar. Porque esto es sacrificial, porque esto es con amor, esto se hace con dolor, porque amar a esos niveles como Dios nos amó, dando a su Hijo unigénito para salvarnos, lo dio con dolor. Y ese mismo dolor pone el Dios en nosotros para que amemos a los más desfavorecidos. Y el hombre se me quedó viendo, me dijo: no, si yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y de verdad se congrega en la iglesia de Nazaret. Yo soy cristiano. Yo le dije: sí, yo también soy cristiano, pero esto me está diciendo usted que va a armar un gabinete. Y me habló, me dijo: yo necesito que venga usted con parte de su equipo, entrene a mi gente y seamos parte de esto que vamos a lanzar para los siguientes 4 años de gobierno. Yo le dije: ¿qué gente va a tener usted? No, es una variedad, porque aquí somos unidos en la diversidad. Hay ateos, me dijo, hay católicos, hay homosexuales, me dio la lista de toda la gente. Me dijo: hay lesbianas. Y yo le dije: ¿y usted quiere que aplique los principios bíblicos, que es lo que nosotros enseñamos? Si usted vio nuestro programa, hablamos con la Biblia. Y un ateo, ¿cómo va a manejar un principio bíblico? Se va a chocar con nuestra verdad, se va a chocar con nuestra realidad. Ahora, él volvió y me repitió: pero yo tengo el poder, los contactos y el dinero, y usted lo necesita. Yo le dije: me da mucha pena, pero ya son 12 años de servicio y Dios nos ha sostenido. No estamos nadando en la abundancia, pero Dios es fiel en cada uno de los espacios que nos ha permitido servir, porque la gloria le pertenece a Dios. Entonces, hermanos, desde acá, en el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios es justo, hermanos, y Dios va a hacer lo correcto. No solo estoy hablando de los gobiernos, sino también la maldad del corazón humano. ¿Cuánta injusticia no hemos visto nosotros en estos tiempos? ¿Cuánta injusticia no vemos en la calle, en el vecino, en la televisión, en las historias que nos cuentan? Pero el Señor está viendo todas esas cosas. Ahora nos tiene a usted y a mí para que hagamos algo. Nosotros somos los hijos del Señor, somos los hijos del Rey, somos los coherederos del reino, y algo debemos de hacer. Y tenemos que actuar. Hermanos, yo no me puedo, en medio de la violencia que experimenta Centroamérica, yo no me puedo encerrar en mi casa, yo no me puedo trancar en 4 paredes, yo no puedo mandar a poner razor sobre mis paredes y poner electricidad y poner más portones y encarcelarme más. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? Usted, para entrar a su colonia, necesita 5 llaves ahora, porque hay 5 portones para llegar a su casa. Se encarceló la gente, se volvieron hijos del temor. ¿Y dónde está la palabra que dice que el verdadero amor echa fuera todo temor? ¿Y dónde yo aplico en mi vida que a mí quien me guarda y me cuide es Dios? Hermanos, debemos de pellizcarnos en este tiempo, porque de verdad los gobiernos se han unido, los que gobiernan la tierra, los grupos al margen de la ley que también tienen poder, están haciendo lo que quieren. Y para que nosotros podamos entrar en esos espacios, hermanos, que somos luz y que somos sal, es necesario entrar en ese lugar oscuro, en esos espacios tan difíciles, tan sórdidos, donde la luz de Cristo va a comenzar a alumbrar en medio de las tinieblas. Pero es porque usted camina, y usted camina en una verdad de Dios que lo sostiene, en una verdad de Dios que le da inteligencia sobrada, hermanos, para entender el momento y los tiempos y discernir lo que tiene que hacer. El Señor se está riendo de todo esto. El Señor de estos sistemas está riendo si lo tienen poco, porque el castigo les viene. Pero yo, como hijo de Dios, ¿qué parte estoy tomando en eso?
No, es que ese es problema del gobierno. Lo mínimo que podríamos hacer es orar. Lo mínimo que podríamos hacer es orar. Y no voy a hablar de su presidente actual porque no me compete a mí en este tiempo eso, pero estamos orando. Estamos orando. Dios nos ha dado a nosotros inteligencia, nos ha dado sabiduría y tenemos la capacidad de hacer muchas cosas en Él y para Él, hermanos, porque no es por nosotros. Todo lo que hacemos, dice la Biblia que Dios lo creó de antemano para que anduviéramos en ellos. Son cosas que Él creó de antemano. Y por su misericordia y por su gracia nos los ha dado porque somos hechura, creados a su imagen y semejanza. Y todas las cosas que nos ha dado, Él las preparó de antemano para que anduviéramos en ella. No son de nosotros. Entonces también Dios le pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Preocúpese, de verdad preocúpese si usted no tiene un querer como un hacer y no está haciendo nada en la iglesia, y no está haciendo nada en su familia, no está haciendo nada en su vida, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces debemos de estar trabajando, debemos de estar haciendo algo. Ahora entendamos algo, hermanos, no todos nos vamos a ir al mismo espacio. Yo viajo mucho por el trabajo que tengo y por los reportes que tengo que dar. Y yo estaba en una iglesia, en un pequeño pueblo allá en Ohio. Y me acuerdo que tenía que predicar esa mañana. Y de repente veo entrar una mujer, toda vestida de negro, con botas hasta acá, con una chamarra negra, con una vincha aquí puesta y tatuajes. Y yo digo, yo esa mujer la conozco. Era una enfermera que había ido a servir al Salvador y había estado con nosotros sirviendo en el ministerio en los primeros años. Brenda DeQuais. Luego tras de ella va entrando un montón de hombres y mujeres vestidos como ella. Y yo casi no podía predicar porque me cautivó el momento de ver a ellos, la pinta, cómo andaban vestidos. Yo decía, ¿esta mujer qué le pasó? Cuando terminé, hermanos, no sé cómo, terminé la predicación y me bajo y yo le digo, Brenda, ¿cómo estás? Pero lo que quería decirle, ¿qué te pasó? ¿Por qué te transformaste? ¿Cómo estás? Me dice, Daniel, mi novio, lo encontré en la calle, era un hombre de esos de las motos que salen a andar recorriendo las calles, se convirtió al Señor, nos metimos en un ministerio de motociclistas y andamos evangelizando, y mira toda la gente que viene ahora a la iglesia, y tenían 2 filas llenas de estos motorizados. Yo le digo, Brenda, ¿cómo te metiste en eso? No, me dijo, ¿cómo te metiste vos con los pandilleros? Vos estás feliz con tus pandilleros, déjame a mí feliz con mis motorizados. Entonces ahí aprendí la lección. Cada uno tiene un espacio donde Dios lo manda y donde va a hacer su trabajo y lo tiene que hacer bien. Entonces yo dije, si no entiendo, mejor no critico. Y gracias a Dios que no critiqué, solo pregunté, porque era mi amiga, porque sirvió en El Salvador con nosotros 2 años. Me dijo, pero no, ahora esto es mi llamado, hacemos campamentos con ellos. Y mira, y ahí estaban los hombres así fortachones llorando en medio de la alabanza, quebrantados por el Espíritu de Dios. Entonces, lo mismo, hermano, nosotros hemos visto mareros también llorando y quebrantados por el Espíritu de Dios, diciendo, yo quiero recibir al Señor. Pero cada uno en su espacio, cada uno en lo que Dios le ha dado, porque no vamos a tener temor de esas cosas, porque no nos podemos amedrentar de los momentos que estamos viviendo en nuestros barrios o en nuestras ciudades o en nuestros países. Tenemos que orar, hermanos. Todo comienza en oración. Tenemos que buscar al Señor y preguntarle al Señor en este por qué mi nación está ahorita tan débil, por qué mi condado, mi barrio está creando leyes que dañan los principios eternos de Dios. Porque el enemigo se ha levantado. Porque el enemigo se ha levantado, hermanos, porque nosotros le hemos permitido de muchas maneras, porque no hemos estorbado en oración lo que tenemos que estorbar. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el pueblo peruano? Si hay alguien de acá de Perú, son marchas, hermanos, impresionantes, se están haciendo en contra del gobierno. Y como nosotros le estamos dando seguimiento, a mí me manda una hermana una foto de la primera plana del diario de mayor circulación en Perú. Eran 2 millones de peruanos marchando un domingo en las calles de Lima para decir no contra la reforma educativa. Queremos que se quede hombre como hombre, mujer como mujer. No queremos esa propuesta de género que nos traen.
Nadie publicó una noticia de eso, nadie puso una foto en los periódicos. Hablaron de otras cosas. ¿Por qué? Porque no están interesados, hermanos, en apoyar la verdad de Dios. Porque hay confabulación, se están uniendo los del poder, los de la autoridad, los de los gobiernos en turnos para confabular y atacar al Hijo de Dios, atacar a Jehová de los ejércitos. Tenemos que alistarnos y tenemos que prepararnos, hermanos, porque en este tiempo, sí, el Señor va a cobrar esas facturas de todos estos necios. Pero nosotros no podemos ser como ellos y quedarnos callados y quedarnos pasivos, no haciendo nada en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Usted vive en una nación próspera, pero una nación próspera que se fundó en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Si usted lee la Constitución y los primeros artículos de esa Constitución están basados en la Biblia y en la palabra de Dios, pero los han ido cambiando, transformando, hasta hacerlos tan humanistas que a Dios lo destronaron de todos los espacios públicos permitidos. No podemos dejar que a nuestra iglesia también se mete ese humanismo, porque se nos mete fácil. Porque por la internet y por toda esta red que tenemos de tecnología de punto, se nos puede meter fácilmente el humanismo, fácilmente el pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios al final en el versículo 6? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo, dice el Señor. Y eso, hermanos, es la profecía. Yo publiqué el decreto. Yo he puesto a mi hijo, dice el Señor, ¿sobre qué? Sobre Sión. Dios reina. Jesús venció en la cruz y Él reina. Y Él está sentado en su trono porque se levantó de la muerte y nos dio vida abundante en su resurrección. Y ese es el mensaje que llevamos. No hay otro mensaje. Y allí está lo que tenemos que entender en la vida cristiana. Puede estar todo un gobierno aliado, puede estar todo un sistema maleado y sobornable y dañado, pero el Hijo de Dios reina. Jesús se levantó de la cruz, se levantó de la tumba, está a la diestra de Dios Padre y reina. Y en la vida y en la resurrección de Él tenemos nosotros vida abundante. No podemos predicar otra cosa. No podemos predicar, hermanos, cosas que no sean la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, la vida abundante en Cristo, porque eso es lo que transforma. Entonces, cuando vamos allá a esos lugares difíciles, y no importa dónde Dios nos mande, no vamos a tener temor porque el Señor tiene control. Él ya lo dijo, yo me reiré de todos ellos desde los cielos, y Él nos va a dar el valor y la autoridad para hacer lo que tengamos que hacer. Porque estamos sellados con sangre preciosa que nos hace valiosos y preciosos en esta tierra, que nos hace diferentes. Porque Él fue entronado en Sión, su Hijo amado fue puesto en Sión, y nosotros vamos para allá. Entonces, desde allí, hermanos, tenemos que tener claridad en eso. Usted vale porque vale la sangre de Cristo. Usted es lo que es porque tiene identidad en Cristo. Usted puede porque todo lo puede en su Cristo que le fortalece. Y desde ahí tenemos que avanzar. La rebelión es grande y va para peor, porque esto no va a parar. Esto es solo la antesala, hermanos, de todas las cosas que se vienen, para las cuales nosotros tenemos que estar preparados. Pero ¿qué dice ahí en el versículo 8? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El rey está sentado en su trono y somos coherederos con él. Entonces las naciones nos pertenecen a nosotros.
le pertenecen a Jesús porque Él las ganó en la cruz y las redimió, pero son mías también. Y yo tengo que conquistarlas y entrar con autoridad donde Dios me manda y no tengo que tener temor. Porque si yo le voy a tener miedo al valle de sombra de muerte de los barrios en San Salvador, no estoy a la altura del llamamiento santo al que Dios me ha llamado. Porque si usted va a tener temor de ir a repartir esa bolsita y entregarla a alguien a la hora de ir a evangelizar, o llevarla y dejarla en ese lugar, no está a la altura del llamamiento santo. Porque si usted no va a estorbar el pecado de su hijo, que sabe que está haciendo lo incorrecto, no está a la altura del llamamiento santo. Y usted comienza conquistando en su casa, conquista en su familia, y después va, porque comienza en su Jerusalén, en su Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es la misma dinámica. Es Jesucristo el glorificado, es Jesucristo el que vive. Él me da vida abundante y Él me dice: pídeme las naciones y te las doy como herencia. Las naciones son de Él. Entonces, ¿a qué lugar voy a ir? Porque soy el enviado de Dios. El cónsul peruano se burló. Dijo: ¿y qué puede? Y nos tuvo en poco. Yo llegué a Colombia hace 20 años. El colombiano es muy, académicamente, es mejor que preparado que el centroamericano. Lo sé. Yo llegué con mi mochila al hombro, mi morral. Era mi primera vez. Era mi primer viaje misionero hace 20 años. Yo me acuerdo que se me acercó una de las líderes con las cuales íbamos a trabajar y me dijo, pero sobre los hombros, hermanita de la iglesia con la que iba a trabajar: ¿y qué tienes para dar vos? ¿Qué nos puede dar un salvadoreño a los colombianos? Hermano, ese no es el recibimiento que deberíamos de darle a la familia de Dios cuando llega a servir a su casa, ¿cierto? Pero ese fue el recibimiento. Yo ese día no supe qué contestar. Me asustaron sus palabras. Y luego le pregunté a Dios: ¿y de verdad qué tengo para dar? ¿A qué he venido yo aquí a Colombia? Yo llegué en enero, hermanos, para ser el pedagogo que iba a escribir una propuesta psicopedagógica para los niños de Colombia de la calle. Enero, febrero, marzo. En abril había una reunión del ministerio con el cual servía y me entregaron la dirección y las riendas del ministerio. Me dijeron: no somos capaces. Usted trae la frescura, usted trae la academia, usted verá cómo lo hace. Y Dios me ancló por 8 años en Colombia y me enseñó lo que tenía que hacer, línea por línea, renglón por renglón. ¿Ya tenía 5 años de universidad? Sí. Pero le quedan muy cortos ante la necesidad del corazón humano. Y ahí hay que volvernos a la palabra y que Dios nos cautive en su verdad para que podamos hablar la verdad que va a transformar corazones. Y eso es lo que hicimos y eso es lo que seguimos haciendo. No desmeritamos la parte académica que es necesaria, pero la palabra de Dios está sobre todo. Podemos porque en Jesús podemos. Sabemos porque Él nos ha dado la inteligencia. Y tenemos porque es el dueño de todo y en todo. Y somos herederos, somos coherederos de esas naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué le ha pedido usted al Señor en estos días? No se limite. Enfóquelo en el reino y hágalo para la gloria de Dios y usted verá que Dios le va a sostener. Y entienda que cuando esté en esa posición de que usted está viendo los frutos y usted está viendo el crecimiento que Dios está dando a la misión y a la visión, dele la gloria a Dios, porque no es suya, porque Él es el que puso el querer como el hacer por su buena voluntad en usted. 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor.
Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y aquí está la bendición, hermanos. Honrad al Hijo para que no se enoje. Bienaventurados los que en Él confían. ¿Sobre quién ha puesto esta mañana o esta tarde usted hoy su confianza? ¿Es sobre la roca de su salvación? ¿O está basado en su experiencia, como dijo este hombre de gobierno que es de una iglesia de nosotros allá en El Salvador? Y me dijo, tengo poder, tengo plata y tengo los contactos. Su fe, su accionar estaba basado en el poder, la plata y la experiencia que tenía y los contactos. ¿Sobre quién hemos puesto nuestra confianza hoy? ¿Y quién nos sostiene? ¿Y en quién estamos siendo sostenidos en el momento de dificultad? Honrad al Hijo. Honrad al Hijo. ¿Y cómo estamos? La pregunta en esta mañana, esta tarde, hermanos, es ¿cómo estamos honrando al Hijo de Dios? ¿Cómo usted hoy está honrando al Hijo de Dios? Venir a la iglesia es fácil. Estar aquí entre esas cuatro paredes es la mejor manera y la manera más fácil de ser cristiano. Pero cuando salga de acá, ¿cómo está honrando al Hijo de Dios? ¿Cómo está honrando en su casa al Hijo de Dios? ¿Cómo está honrando en su trabajo al Hijo de Dios? ¿Cómo está honrando en su ministerio al Hijo de Dios? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Desafíos, hermanos, tenemos todos los días, pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Él es la roca eterna de nuestra salvación. En Él están todas nuestras fuerzas y en Él están todas nuestras fuentes. Lo que hagamos, hagámoslo en obediencia. Son tiempos de crisis, son tiempos violentamente fuertes y agresivos para una nueva generación. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, porque son las presas de este sistema actual. Pero para que los podamos cuidar, tenemos que honrar al Hijo de Dios, tenemos que confiar en Él. Tenemos, hermanos, que poner nuestras cargas y depositar nuestra confianza solo en Jesús. Y entonces vamos a ser dichosos, entonces vamos a ser bienaventurados. Porque cuando usted y yo decidimos morar en la casa de Jehová, el bien y la misericordia de Jehová nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y ese es el deseo. Vamos a orar en esta tarde. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de compartir tu palabra. Padre, queremos honrar a tu Hijo. Él se dio en sacrificio por la humanidad, por amor a la humanidad y por obediencia a ti. Ahora nosotros queremos, Señor, también honrar a tu Hijo. Hermano, ahí donde usted está, dele gracias a Dios porque está vivo. Dele gracias a Dios porque su vida no es cualquier vida, es vida abundante en Cristo. Y piense unos segundos en su accionar cristiano, en su vida en familia, en su vida personal. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dios es un Dios de amor, es un Dios de propósitos. Y quiere darte una vida abundante en su Hijo Jesús. Quiere darte una vida plena a ti y a tu familia. Pero tienes que ser obediente al Señor, a lo que te está diciendo, a sus principios te están diciendo en estos tiempos que son críticos.
renueva con el Señor tus votos y renueva con Él ese pacto que Él te dio para que puedas honrar al Hijo, para que puedas caminar en obediencia y que puedas experimentar la bienaventuranza de Él, porque tu confianza está puesta en Él. Que las familias de esta iglesia se puedan levantar cada siguiente día confiando en que Jesús es su ayudador, en que Jesús es su noble sostén. Y aquellos que no le conocen, que están en esta congregación hoy, Dios te invita a que te pongas a cuentas con Él. No hay otra solución en este mundo de crisis, en esta situación difícil, sino solo Jesús. Él es la respuesta. Y si hay alguien acá que no conoce del Señor y quiere recibirle, este es el momento de que tú puedas decir: yo quiero conocer a ese Señor, yo quiero conocer al Dios de las naciones y quiero que Él también sea el Dios de mi vida. Si tú lo quieres recibir ahí donde estás, dile al Señor: yo quiero recibirte, yo quiero tener un encuentro contigo, yo quiero acercarme a ti y yo quiero tener una vida diferente. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera recibir al Señor? ¿Que quiera hacer un compromiso con el Señor? Él te está tocando la puerta. Él ha venido para todos, porque vino para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Órale al Señor y tenga un encuentro personal con Jesús. Iglesia, confiemos en nuestro Señor. Él es el dueño de todas las naciones y bienaventurados los que en Él confían. Que Dios siga añadiendo bendición a sus vidas. Amén.